Amigos, nuestra gran manzana, ya estamos aquí, nuestra cita de los jueves, como los martes, como los miércoles, sí, es cierto. Nuestra cita habitual, en definitiva, en estas noches en las que queremos compartir con ustedes, por lo más posible, desde sonrisas hasta solidaridad, desde corazones, que vean ustedes cómo han venido las revistillas, hasta un ser humano que quiere ser artista y que una no sabe muy bien si sí, si no, o si todo lo contrario. Pero todo se andará en esta manzana de hoy. ¿A qué sí, Elena Vélez? Hombre, espero que sí. Lo del artista, a ver, porque a mí yo me pongo muy nerviosa cuando llega por aquí. Sí, yo también. De hecho, no sé si va a venir hoy, si no va a venir, si va a visitarnos, porque como es así como una aparición... ¿Sabes qué pasa? Que ella tiene manías de artista. Ya, ¿verdad? Claro. De divo y eso. Exactamente. Ah, qué bonito. Se hace de rogar. Ay, qué bonito. Pues mira, que sale... ¿Cómo se llama? ¿McKinley? Sí. Lo echa fuera. Tú cantar muy mal, eso, de la academia. Muy bien. Toño Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poco colgado. Yo que te veo un poco colgado. Te veo como un poco colgado hoy. ¿Me la quitas? ¿El que la cabeza? No, la percha. Ah, vale. Bueno, oye, hay que especificar. Está colgado nuestro... Pero por favor, cuando cojas la ropa, quítale la percha, hijo. De verdad, hija, es que es con las perchas... Pero bueno, Toño... ¡Es jueves! Debe ser eso, ¿no? Sí, hoy es mi día. Que te hace perder la cabeza, los estribos... La razón. La razón. Bueno, le hace perder la razón. Pues anda, cuando la encuentres avisas. Yo siempre soy, siempre he sido y siempre seré un tío razonable, salvo los jueves por la noche. Yo más bien diría que es cierto que los jueves te hacen perder la razón, pero un jueves muy, muy atrasado ya, ¿eh? Sí. Eso fue ya un jueves de hace mucho. Pues con razón o sin ella, pero Toño Velasco esta noche, sin ninguna acritud y sin ninguna discusión previa, va a hacer el zapping. Mercamueble les ofrece esta sección. Claro que yo no sé si después de tener que pelearlo tan acostumbradamente, así de forma directa, te vas a sentir cómodo, Toño. No, mira, estoy de acuerdo contigo. Sin acritud y sin razón y sin red. Vale, el más difícil todavía. Con dos. Si estás esperando a que te dé la réplica, vas de... Dos. Bueno, empiezo. Estáis onomatopeicos, Empiezo. ¿eh? Vale. Más bien silenciosos. Sí, ¿Puedo empezar, Sonia Avellaneda? Venga, tira. Buenas Lo que tú noches, digas. amiguitos del espacio exterior. Vale. Ahora ya está. Una vez dices eso ya te relajas, porque ahora ya es como... Y luego ya puedes preguntar a cualquiera de tus presentadoras favoritas, le haces Sonia Avellaneda o Elena Vélez. A ver, hembra del pollito. Pollita. Muy bien. Podría haberle quitado el ita y no me ha dado la gana. Se ha notado, yo creo, ¿no? Bueno, pero se ha entendido. Yo iba a decir gallinita. Ay, Sonia, de verdad, ¿eh? Por Parece favor. Dios, de verdad, ¿eh? Ay. Qué mujer, ¿eh? Estás anclada en el pasado. Sí, está anclada. No utilizas... Suéltame pasado. ¡Suéltame, pasado! No utilizas el argot... Debe ser esto. Pues sí, porque yo en este caso voy a hablar de una pollita que la pobrecilla está en mitad de la calle tirada. ¿Y qué hace ahí? Pues la pobre pollita está mirando un escaparate. Bueno, mejor que lo veáis vosotras. A la pollita. A la pollita y que la vea toda Asturias, ¿vale? Vale. También en la cocina, pero nunca los pone en el corral. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahí, pollito? Es que estoy esperando a que mi mami baje de la rueda de la fortuna. Pobre pollita. Pobre pollita. Esto es humor negro, ¿eh? Sí, y además, oye, ¿por qué tenía los ojos de distinto color? Porque era ambidiestra. Vale. Claro, ahora lo entendemos todo.
Toño, es jueves, realmente se nota que es jueves, que estás un poco colgado y todo lo demás. Pero este señor que se acercó no dijo hola pollito. Ya, pero a mí me resultaba un poco Es que tenía voz de absurdo pollita. decir pollito. Tenía voz de Tenía pollita. mirada de pollita, tenía cuerpo de pollita, tamaño de pollita. ¿Tamaño Sí. de pollita? Si es por el tamaño es Pero pollita. ¿cómo son las pollitas de tamaño? Pues yo no te la voy a poder enseñar. Galanas. La pollita. Toño Velasco no me quiere enseñar las pollitas. Pues no, Elena Vélez, por favor. Por Dios, aquí lo que hace falta es un poco de protocolo, ¿eh? Venga. Porque es que, de verdad, esto es un sin Dios. Hacemos un programa y claro, salimos a hacer el programa sin guión, sin nada, desparrame, decimos barbaridades, decimos palabras prohibidas y escupimos al hablar. Eso no está bien, amiguitos del espacio exterior. No está bien. Hay que regirse por unas normas de comportamiento, pues que, bueno, pues que aparte no solamente es el protocolo, pues los presidentes, los reyes y los archiduques Toño. son los únicos que lo tienen que hacer. No, amiguitos, Toño, no. tengo No, ganas. amiguitos, no. Tengo ganas de bostezar. Pues no puedes bostezar, sobre todo en este momento que yo tengo un momento protocolo. Bueno, porque pidas perdón ya las estropeado. Bien, sí, estaba con el diciendo protocolo y que el eso. protocolo es muy importante, amiguitos del espacio exterior, para que aprendáis a comportaros educadamente, porque hay cosas y comportamientos soeces que pueden molestar a la persona que tienes al lado y puede ser un poquito desagradable. Elena Vélez, te huele el sobaco, por Dios, lávate. Vamos a ver. No saben que el azar es la única variable que no pueden controlar. Las ceremonias más importantes se preparan con un mínimo de 6 meses de antelación, pero nadie puede evitar un tropiezo en el último momento. Las entregas de premios son una pesadilla para los responsables del protocolo. Aunque todo está medido al milímetro, nadie espera que al premiado, en este caso Cabrera Infante, se le olvide saludar a la reina. Aunque lo que sí que deja con la boca abierta a más de uno es ver a la ministra de Asuntos Exteriores de Japón y al secretario de Estado norteamericano Colin Powell interpretando las normas de urbanidad a su manera. Viene el Colin Powell. Anonadada me ha dejado. Pero eso que era una obra de teatro o algo, ¿no? No, que antes había un frente que se llamaba Black Power y ahora es Black Powell. Sí. Vale, está bien. Y bueno, Yellow Powell. En este caso Sí, es Yellow el Powell. Yellow, sí. ¿Eh? Bueno, pues como veis, hasta los más azules A mí no de me los huele el sanguíneos, sobaco, ¿eh? creo Pero mira- que no eres tú la persona adecuada para decir eso, Elena Vélez. Bueno, es que a ver qué ha pensado la gente. Creo que no eres tú la persona. ¿Y la gente qué va a saber? La gente solo se puede fiar, en este caso, de mí. Y espero que no de Sonia, porque como llegue el olor a Sonia, entonces ya la cosa es para cerrar el chiringuito. El chiringuito ya cerró. Ah, Vale. sea. Bien, vamos a seguir con una bromita. Más. Más. Vale. Vamos a ver, esta bromita consiste en algo muy divertido. Tú te llevas a una chavala con la que estás compinchado a un bar. Le tiras Pero una copa a la cara con pinchado. Vale. y la tía enseña las tetas. Y entonces lo que haces es filmar la cara de la gente que la ve. Pero vamos a ver cómo que enseña las tetas. O sea, toma, plus. No tiene mucho sentido. No, vamos a verlo. A ver si tiene sentido. Todo hay que decir que la broma en sí es una estupidez, pero vaya como iba la chica, ¿no? Sí, tiran más que dos carretas. Sí, pero si ya dije yo la palabra tetas antes, no creo que sea correcto que en este Bueno, momento... pero yo tengo una imagen que mantener y como ya me la has destrozado diciendo que me huele el sobaco, pues No, va, vamos a estoy ver. intentando arreglarla. No, voy a solucionar el problema de la imagen de Elena Vélez de un plumazo. No, será con Uy, qué peligro de un plumazo. desodorante, ¿no? No. Simplemente, bueno, pues el otro día me vino Elena Vélez con su animal preferido y para que veáis de qué pie cojea, ¿eh? Vale. Vamos a ver.
la selva tropical centroamericana, la piel de esta diminuta rana contiene alguna de las sustancias más letales de la naturaleza. Pero aún así no tiene armas. No tiene forma de aplicar el veneno, tan solo mata si un depredador intenta comérsela. Se trata de una defensa pasiva absoluta y los llamativos colores advierten al resto de animales que la dejen en paz. Son esos animalitos entrañables, pues porque tú vas a casa de Elena Vélez y estás rodeada de ellos. Tiene la viuda negra, que le gusta especialmente. Tiene la ranita esta, La peligrosa. ranita me gusta. ¿Te gusta, eh? Muy rica, ¿eh? Como tú, piquiñina y peligrosa. Yo no soy piquiñina. Vaya, hombre. Bueno, hoy nos estamos dando mucha caña. Tú. Pero lo de peligrosa, mira cómo ahí no negaste. No, sí, es verdad, ¿eh? Tú fíjate cómo... Sí que lo soy. Ay, y venenosa. No, bueno, sí, me Lo que pasa es que esta no envenena solo cuando se la quieren comer. Solo que no avisa, como la rana. Que esta ranita solo envenenaba cuando se la quieren comer. ¿Y yo cuándo enveneno? Constantemente, hija, constantemente. Porque es que vamos, es que no me dejas hacer una sección de zapping normal nunca, ¿eh? Venga, anda, termina ya. Bueno, vamos a ver, Coca-Cola, amiguitos del espacio exterior. No es que quiera hacer publicidad. No se diga más eso. Es que en todo te tienes que meter. Es que no me respetas. Vamos a ver, llegas no me al respetas plato como con una hombre. percha y yo te la quito, pues encima que te hago este favor. No me respetas como hombre, no me respetas como persona, ni siquiera me respetas como animal. Concho, no me respetas, Elena Vélez. Pues no. Bueno, ya eso es lo que decía, que no me respeta. Y dicho esto, sigo diciendo, Coca-Cola, que no es que quiera hacer publicidad, pero la tengo que hacer obligatoriamente porque nunca la vieron tan gorda. ¿En Coca-Cola? Sí, porque la Coca-Cola ha pasado de ser pues un objeto de uso cotidiano, un objeto muy deseado por ciertas zonas quizás subdesarrolladas que lo utilizan como símbolo de un capitalismo que ellos les... Bueno, un rollo que no entiendo ni yo. Pero ahora Coca-Cola no solamente es eso, sino que es algo que la gente lo a ver si me sale la palabra. Venerea. ¿Te das cuenta que cuando te dejo hablar solo más de 10 segundos te haces la picha un lío? Lo venera. Venerea. Lo venera. O sea, tú cuando estás así delante de un crucifijo o de algo así de religioso, lo venereas, ¿no? Lo veneras. Eso. Venereable. Vamos a verlo. En México, a diferencia de Francia y China, el consumo de Coca-Cola encuentra poca oposición. En algunas ciudades incluso posee poderes que los directivos de Coca-Cola y Pepsi nunca hubieran soñado. Pero donde más impacto tuvo fue en las comunidades indígenas, a donde logró penetrar de una manera tal que la convirtieron en un agua sagrada. Durante generaciones, los mayas emplearon brebajes de elaboración casera para entrar en contacto con su creador. Luego, gradualmente, la Coca-Cola reemplaza al licor. Hay algo en el líquido oscuro, la botella verde, la efervescencia. Muchos mayas creen que les acerca al cielo. Chihuahua. Y eso que estos mayas, que no son la abeja maya, los pobres han descubierto la Coca-Cola, pero aún no han descubierto el cubata, por lo que se ve, porque entonces ya sería la pera limonera. Eso sí que sería místico, ¿no? Porque eso ya sería una experiencia mística. Religiosa. Barre para casa, hombre, barre para Enriquín. Encuentran el cielo, pero vamos, rapidito, se le ponen... Claro, llegarían mucho más rápido al cielo, pero muchísimo más rápido. Y ahora vamos a ver un poco de zoofilia, amiguitos del espacio exterior. ¿Por qué? Pues porque es jueves y es un día pues, estupendo para practicar deportes como pues, la zoofilia, que es una cosa muy bonita y muy divertida, que es como jugar con los animales. Toño, retráctate ahora mismo. No me pienso retractar porque salgo muy mal en las fotos. Vamos a verlo. ¿Han visto alguna vez una amazona con más clase y glamour que esta? Aunque no va precisamente vestida para la ocasión, la señorita se ha ofrecido voluntaria para galopar por la pista. Veremos si consigue montarse en el caballo. Sin complejos y emulando al gran jinete Carudel, la dama da rienda suelta a su peculiar estilo. Y con tanto trote, la mujer no ha reparado en que está dejando entrever uno de sus secretos mejor guardados. Toda una revelación. Hay aquí dudas, estamos
En pleno debate, amiguitos del espacio exterior, nos habéis pillado en un momento en el que hay cierta sección del programa, la dirección del programa concretamente, que opina que es un montaje. ¿Pero quién dice? ¿Quién opina eso? La dirección del programa opina en este momento que es un montaje. Separatistas, que sois unos separatistas. En cambio, yo opino que no es un montaje. No, yo opino que es un montaje. Y Elena, como no tiene personalidad, pues piensa lo que yo, porque yo grito más. ¿Verdad? Bueno, yo creo que el elefante no estaba preparado. O sea, no, eso seguro. Sí. Entre otras cosas porque ni siquiera estaba en pista el pobre. Exacto. Ya con la chica ya tengo mis dudas. ¿Pero te gustó la de zoofilia? No me ha gustado nada y no te has querido retractar. Bueno, hombre, ya nos retractaremos juntos algún día, no sé, cuando sea tu cumpleaños. No cabemos en el fotomatón. Vale, ya puedo, pues, Sonia. Sí, yo... Porque tú no te vas a retractar, ¿no? No. ¿Pero quién? ¿Quién no se va a retractar? La dirección. Y si tenéis algún problema, amiguitos del espacio exterior, hablad siempre con la dirección. Amigos, ¿saben lo que les digo? Que se acaba el zapping. Mercamueble les ha ofrecido esta sección. Bien, pues aquí quien no tenía mucha fe en que estas escenas fueran lo que eran, está dispuesta a investigar qué opinan todos ustedes. Claro, la pregunta no va a ser directa ni en este momento, pero sí hay otras cuestiones que a veces nos inquietan, a veces que, bueno, pues no tienen ningún interés, pero que aquí nuestros amigos, Elena Vélez y Toño Velasco, se empeñan en presentarles. Así que si los encuentran por la calle alguna que otra vez, atiéndanles, por favor. Y así podremos saber qué piensan los manzaneros. JP Sica, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ofrece esta sección. A mi jefe, pues que se comportara conmigo igual que con los demás compañeros, porque es buen jefe. Pues no lo sé, porque en este trabajo que estoy tampoco yo que me controlen mucho, así que no puedo dar una opinión de si me putea o no me putea. Bien. Trabajador, hiper rápido y exigente. 3 palabras. Pues honesto y de vez en cuando un poquitín loco, o sea, que le entran venadas. Muy bueno, tengo que decir que muy bueno, muy bueno. Es que soy yo el jefe. Bueno, pues descríbemelo. Un tío majo, simpático, agradable. Cariñoso, educado y respetuoso. No, yo no tengo jefe porque soy yo la jefa. Y bueno, pues descríbamela. Pues bueno, me parece a mí que bastante honrada, trabajadora y bueno, pues no se me ocurre otra cosa ahora mismo. Que soy el propio jefe mío. Bueno, pues descríbemelo. Yo qué sé, autoritario, bastante. Y en 3 palabras, no sé más que decir, tampoco es que... Es muy difícil describirme a mí mismo, joder. Bien. Un pedazo de pan. JP Sica, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ha ofrecido esta sección. Entre trivialidades y preguntas comprometidas, pero de todas formas, en serio, no huyan, no se lo pongan más difícil, por favor, a nuestros amigos de La Gran Manzana. Continuamos nuestro recorrido y, como saben, cada jueves queremos conocer ese trabajo que los asturianos solidarios están realizando. Hay diferentes aspectos a los que prestar atención. Hay muchos vecinos, o bien de nuestra propia Asturias, o bien buscando en otras tierras, que necesitan nuestra colaboración. Hoy vamos a quedarnos en casa y vamos además a preocuparnos de los más pequeños. Bolsos Cris les ofrece esta sección. Y de los más pequeños se cuidan, se preocupan en la Fundación Meniños. Hoy está con nosotros Rosario Artamendi, directora del área de acogimiento y adopción. Rosario, buenas noches, bienvenida. La Fundación
Meniños. Ya con su nombre sabemos que los más peques de la casa son la principal preocupación de vuestro trabajo. ¿Desde cuándo está funcionando en Asturias? ¿Dónde se inicia este trabajo? Porque en su nombre nos hace pensar ya en otros lugares. Sí. Bueno, es de origen gallego, yo creo que la palabra Meniños es una forma cariñosa de llamar a los niños. Sí. Y aquí en Galicia lleva 6 años y aquí en Asturias llevamos 2 años trabajando con el programa de Se Buscan Abrazos. Se Buscan Abrazos es un programa muy concreto en donde, bueno, pues una familia se sabe que es ese ámbito en donde los más pequeños encuentran el cariño, el apoyo, las referencias. Buscar una familia a los pequeños que no la tienen, se trata en definitiva un poco a grandes rasgos la idea, pero conozcamos los detalles. Bueno, básicamente uno de los objetivos de Meniños es buscar familias, que los niños vivan en un ambiente familiar de seguridad y afecto. Entonces hay niños que por determinadas circunstancias suyas, personales y de su propia familia, no tienen esa posibilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar familias, en este caso de aquí de Asturias, que estén dispuestas a ofrecerles a los niños ese ambiente afectivo y estable que necesitan. No estamos hablando entonces de una adopción, bueno, pues con todas sus consecuencias. Estamos en un paso intermedio. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, son niños que están acogidos en centros de la comunidad, centros de protección. Ajá. Entonces, hay niños que pueden ser adoptados si están en esa situación. Bien. Y hay otros que tienen que estar en una situación de acogimiento permanente, que se denomina, que es que conviven con una familia, no llegan a tener con ella el lazo que ofrece la adopción, sí, pero la familia se hace responsable de ellos. La diferencia es que a la mayoría de edad el niño puede decidir, bueno, ya no tan niño, puede decidir si sigue con esa familia o no, y muchas veces hay chavales que deciden que prefieren mantener el acogimiento permanente. A partir de los 12 años se les pregunta, bueno, se les pregunta siempre, ¿no? Pero a partir de esa edad todavía ya por ley. Entonces ellos pueden decidir que no quieren perder sus apellidos y por eso no quieren pasar a la adopción. Ajá. Cuando pensamos en niños en búsqueda de familia, bueno, pues querer a un niño es muy fácil. Hacerse responsable de él conlleva ya, bueno, pues un planteamiento más serio. Y en algunos casos, pues niños que tienen condiciones un tanto especiales, eso significa pensar las cosas muy bien. Y aquí es donde la Fundación Meniños hace un trabajo más importante. Sí, bueno, nosotros básicamente lo que hacemos con las familias, una vez que se deciden, básicamente, para que la gente lo sepa, como familia acogedora o adoptiva, vale cualquier persona o núcleo familiar, con hijos o sin ellos, de cualquier sexo, edad y estado civil. Es decir, cualquier persona puede ser acogedora. Lo importante es de esas personas detectar qué es lo que pueden cubrir y entonces cuando nosotros detectamos las necesidades de los niños, lo que intentamos es encajar ese puzzle. Y nosotros a las familias que les ofrecemos apoyo, les ofrecemos curso de formación, hacemos a las familias un curso de 8 sesiones, no de clases magistrales, sino varias familias, y en ellas se les hace ver un poco todo este proceso de la adopción, de lo que es aceptar a un niño en tu casa con su propia historia ya anterior. Y en algunos casos pues con dificultades añadidas. Estoy pensando pues niños con alguna enfermedad, con una vivencia que hay que intentar contrarrestar. Sí, hay niños, muchas veces la gente cuando está en la adopción, esperando, hablan de las familias en espera y el tiempo que llevan, ¿no? Sabemos sí, que es difícil, pero también nosotros intentamos ver el otro lado y la cantidad de niños que hay también a veces esperando mucho tiempo por una familia, porque tienen condiciones que todavía los hace más difícil. Son mayores de 8 años, tienen algún tipo de enfermedad, discapacidad física, psíquica o sensorial, o son varios hermanos, 3, 4, que se decide que deben de ir a convivir juntos, claro, o pertenecen a otra raza. Y esos todavía tienen más dificultad de encontrar una familia. ¿Cómo reaccionan las familias asturianas, Rosario? Bueno, básicamente la gente cuando conoce el programa reacciona bien. Lo más difícil es que la gente llegue a conocer que estamos aquí y lo que pretendemos hacer. La gente cuando se acerca, bueno, sí que es solidaria, se interesa y la verdad es que hasta ahora hemos conseguido que unos cuantos niños encuentren familia y la verdad es que estamos muy felices cuando hablamos con ellos porque los niños desbordan la felicidad cuando contactan contigo, ¿no?
Se buscan abrazos. Ese es el bonito nombre ya y muy descriptivo de este programa de la Fundación Meniños. 2 años de trabajo en Asturias. Un solo niño que haya encontrado familia ya es un éxito. Nos habla Rosario ya de varias felices reuniones. En estos 2 años, ¿cuáles han sido los principales problemas que han tenido que sobrellevar estas familias, si es que los hay? O el roce del día a día va marcando, pues eso, pequeñas asperezas y también las soluciones correspondientes. Hombre, problemas los hay, no vamos a negar que los hay. De todas maneras, nosotros a las familias les avisamos que hay problemas y les ayudamos a superar esos problemas y esas fases. Y la mayor parte de las familias cuando vienen dicen que se apuntan al programa o que se interesan por ello, están dispuestos a dar algo. Ajá. Y cuando empiezan este proceso, siempre todos dicen que en lugar de dar, reciben más de lo que ellos dan, con lo cual eso yo creo que nos parece bastante indicativo de que aunque hay problemas y situaciones complicadas, al final la compensación merece la pena. Yo estoy segura que muchos de los manzaneros querrán al menos conocer más detalles, hacer preguntas concretas respecto a su propia situación. Por eso les vamos a ofrecer un teléfono de contacto que yo le pediría a Rosa que nos compartiera, ese 902, que quizás sea la forma más directa. Sí, o si no, ya siendo esto a nivel de Asturias, podemos dar el teléfono que tenemos aquí en la oficina, Bien. donde ya les atendemos y damos toda la información que quieran, que es el 985 20 81 24. 985 20 81 24 o ese 902 también 220707, sí. Que es una forma también directa de establecer contacto. ¿Otros programas que realiza la Fundación o se centra en este trabajo? Este trabajo lo estamos haciendo en Madrid y aquí en Asturias. En Galicia se trabaja también con niños que están en centros de acogida, pero ahí se trabaja con su familia biológica intentando que vayan con ellos a vivir lo antes posible, o cuando se detectan situaciones de riesgo, niños que viven una situación de riesgo, se trabaja con la familia para evitar que ese niño tenga que separarse de ella. Y luego también trabajamos ya en áreas de cooperación con los países del sur, en diferentes programas o proyectos. ¿Se puede buscar algo mejor que un abrazo? Pues en Fundación Meniños lo hacen. Si tienen interés, participen, porque nos consta que nuestra tierra asturiana es una tierra solidaria y se refleja en tantas ocasiones. Rosario Artamendi, como directora de este área de acogimiento y adopción en Fundación Meniños, gracias por venir a vernos, por contarnos este trabajo que se realiza desde la Fundación y por dar la oportunidad a todos los manzaneros a saber de esta actividad y participar en ella. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por hacernos que la gente nos conozca, que es lo que importa. Estaremos en contacto. Gracias, Rosario. Gracias. Amigos, nos permiten que hagamos una pequeña pausa porque la conversación, el conocer a quienes, como en el caso de la Fundación Meniños, trabajan por nosotros, es una cuestión muy grata. Les prometo que de estos temas vamos a seguir hablando, ¿eh? Bolsos Cris les ha ofrecido esta sección. Le veo tan organizado, tan dispuesto, tan concentrado, que me tiene tonta. Toño Velasco. Hola. ¿Qué diréis que qué hago yo con libros? Pues yo leo. Sí, menos mal que Chus mira sierras. Sí, no sé. Es que como un día apareciste ahí como si estuvieses castigado. No, pensé que era lo mismo, ¿no? Pues no, os traigo 2 libros estupendos. Ah, bueno, muy bien. ¿Me das alguno para ir No, ojeándolo? todavía no, porque estoy leyéndolos yo. ¿Eres como los dos a la vez? Los dos. Tendrás que centrarte primero en uno y luego en otro. No, porque se llevan los dos. Además, se pueden leer los dos bien, ¿eh? Según Y sin el soltarlos, momento, ¿no? el ánimo, Sí, por la tarde uno, por la noche otro. Son 2 libros que son los premios Ateneo de Sevilla.
Uno de ellos de María García Lliberós, que es la ganadora del premio Ateneo Sevilla de este año, y otro de David Tejera, que es el premio del Ateneo Joven de Sevilla. Y está muy bien, estuve con ellos esta tarde hablando un rato de los libros y muy guay. Una gente muy maja. ¿Qué te contaron? Pues yo mejor que lo veáis, que yo lo explico muy mal. Pues que sean ellos. Vale, eso, mejor. Hola amiguitos del espacio exterior, pues bueno, yo creo que hoy es un buen día para dejar de ver la televisión, aunque lo tengáis que ver a través de este medio. Hoy es un buen día para dejar de ver la televisión porque vamos a hablar de libros, editados y publicados y escritos por gente de este país, gente que tiene mucho que decir y bueno, sobre todo vamos a hablar de los premios Ateneo de Sevilla. Tenemos con nosotros hoy a María García Lliberós y tenemos a David Tejera con dos novelas que bueno, pues vienen aquí a presentarle y quiero que nos cuenten un poco de qué va todo este asunto del premio Ateneo. Tú, María, ya no eres nueva en estas lides del Ateneo porque el año pasado también quedaste finalista y este año parece, creo que fue el año pasado. No, el año pasado no, en el año 99 quedé finalista con una novela que se llama Equívocos. Pero bueno, yo se ve que como soy muy cabezota, pues me he vuelto a presentar porque me apetecía mucho ganar el Ateneo de Sevilla y bueno, y este año pues lo he ganado como Ángeles en un burdel y la verdad es que estoy muy contenta. Muy bien, como Ángeles en un burdel, háblanos un poquito de la historia de este libro. Sí, pues es un libro, es una novela muy intimista, con mucha carga psicológica, que trata fundamentalmente de los sentimientos, pero sobre todo también de las contradicciones que se efectúan en el ámbito más profundo de nosotros, en el más íntimo. Y también, bueno, esto se concreta en el relato en primera persona de una joven de 32 años que echa la mirada hacia atrás para hacer un poco balance de su vida y bueno, ha tenido una educación sentimental tormentosa porque tuvo una relación con un hombre mayor que ha sido un poco su Pigmalión en todos los sentidos, ¿no? Entonces esta mujer tiene una gran voluntad de ser feliz. Tal vez lo más interesante es que se analizan también pues las consecuencias en el ámbito de lo privado, de las relaciones personales, de la evolución sociológica que ha tenido España durante los últimos 30 años, ¿no? Y también diré, para que la gente les entre muchas ganas de leerla, que es lo que nosotros queremos, llegar a cuanta más gente mejor, que hay bastante carga de erótica, aparte de psicológica, y un final yo pienso que muy imaginativo y muy fantástico. David Tejera, vamos a ver, Renacimiento, vamos a hacer un viaje por el tiempo. Sí, te has metido prácticamente en el alma de Miguel Ángel, ¿no? Creo. Sí, sí. La novela está dividida en dos partes realmente. Hay una parte que sí que es histórica, una parte que está ambientada en el Renacimiento, aunque tampoco pretende ser ahí una radiografía exacta de cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Esa primera parte, el protagonista de la novela es Miguel Ángel, sus esculturas sobre todo, ¿no? Y luego hay una segunda parte contemporánea en la que el protagonista pues vuelve a ser un escultor, pero en este caso un escultor contemporáneo. Pero bueno, tampoco es una novela que yo llamaría histórica, porque aunque tiene una base histórica importante, aunque está bien documentada, yo creo que al final lo que queda es la fantasía que gira en torno a esa realidad, ¿no? Y a ese siglo XVI en el que vivió Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que hay un hilo conductor realmente en estos dos libros que, no sé si me corregís si me equivoco, que es la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la belleza. Yo creo que en los dos se refleja una búsqueda constante, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que cada uno a su estilo, ¿no? ¿Verdad, María? Cada uno a su estilo. María habla de una historia muy contemporánea, de una historia que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Y con la que me imagino que muchas personas se van a sentir identificadas. La mía habla más de ensoñaciones y de cosas imposibles, ¿no? Pero al final viene a hablar de lo mismo, ¿no? De la búsqueda de la felicidad interior, ¿no? Que un poco los misterios que abruman al ser humano y que están sin respuesta y que seguirán sin respuesta siempre, pues son eternos, son los mismos, ¿no? Y luego, no sé, la satisfacción interior, no sé, la búsqueda de la belleza, el amor, el odio, el desamor, la venganza, todo esto son sentimientos que nos están poblando el alma continuamente, ¿no? Y que los escritores, todos, de alguna u otra manera, estamos siempre contando historias que rondan en torno a lo mismo, ¿no? Yo creo que casi todo está contado, pero la importancia o el interés de una novela es cómo realmente se cuenta, ¿no?
Sí, ¿qué es lo que puede hacer que una novela pues, salga de lo normal y que pueda gustar y llegar a la gente, ¿no? Desde aquí, pues felicitarlos, daros la enhorabuena por este premio y bueno, a vosotros amiguitos de Espacio Exterior, pues bueno, está bien que veáis la tele, pero cortaros un poquito y de vez en cuando leer algo bueno, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues eso, gente muy maja, que encima me han dedicado los libros y me los estoy leyendo a pares porque lo merecen. Oye, me ha gustado, ¿eh? Y además, mira, David de Miguel Ángel, la portada, y Modigliani. Mola. Que puedes bajar los brazos ya. ¿Ya? Sí. Guay. ¿Tú también has estado por ahí de picos pardos, digo, de libros pardos? Bueno, de libros pardos no, pero he hecho algo con mucho gusto. Vamos, apuesto a que no tiene nada que ver con la comida, siendo tú, Elena Vélez. No tiene nada que ver. Entonces, ¿tiene algo que ver con el sexo? Quizás. Sí. ¿También por ser yo? ¿O cómo? No, bueno, es que yo... Vale. No, por lo del gusto, ¿no? Por el gusto. No. Tiene que ver pues con el dulce, con el salado, con el amargo, con los diferentes gustos. Ay, bueno, que venga, que lo centro ya, venga. Tuya, mía, cabecina y gol, y lo centro. Semana del Gusto. Es una exposición que hay en Oviedo, en la Plaza de Trascorrales y en el Café Español. Y va a estar hasta el domingo, así que apúrense aquellas personas que todavía no la hayan visitado, porque está muy bien. No solo puedes comer cosas, sino que también... Es que me mira muy mal aquí en el plató, esa Elena ve el reportaje. ¡Hala! Seguro que se puso las botas. Pues sí, hay que saber escoger. Está muy bien la lectura, pero también está muy bien la comida. Toño Velasco. Bueno, pues eso, que si no también nos hablan de historia, de dónde viene el gusto, nos ponen proyecciones de películas, está muy bien. Y aparte de estar en Asturias, pues va a pasar por Madrid y por Valencia. Así que aquí en la región somos un poquito pioneros con esta exposición. Y nada, ¿que queréis verlo? Sí. Venga, verlo y sentirlo con el paladar. En la Gran Manzana nos proponemos investigar todos los sabores, dulce, salado, amargo y ácido. Aunque, bueno, ustedes comprenderán que yo me quedo con el dulce. Con tanta comida alrededor, que no sé si es de verdad o de mentira, a una le entran como muchas ganas de comer. Se le abre el apetito. Pues no me extraña, a mí también, yo estoy ya hambriento desde que estoy en esta exposición porque, como ves, tenemos una multitud de formas de representar la alimentación y sobre todo de representar el gusto, que es de lo que se trata en esta exposición. Hablamos del gusto, de los sabores, el dulce, el salado, el ácido, el amargo, y hablamos de la importancia que el gusto tiene en nuestras vidas en muchos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la historia, en el ámbito del arte, en el ámbito del cine, en el ámbito de la fotografía, pero también en el ámbito de la salud, de la educación. Intentamos explicar a todas las personas que nos vienen a visitar y a todas las personas que participan en todas nuestras actividades que la alimentación es fundamental, que tenemos que comer de todo, que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, que tenemos que defender nuestra cultura gastronómica y, por supuesto, que tenemos que disfrutar con la alimentación, ¿verdad? Porque es un acto lúdico y hay que disfrutar con él, y porque haciendo eso pues estamos, como digo, protegiendo toda la cultura gastronómica de este país, que es maravillosa, y la de Asturias, que todavía es más. Dulce. ¿Qué le dice la palabra dulce? Miel, azúcar. El dulce. Sí. Todo el mundo dice dulce, ¿por qué será? Porque me parece a mí que el dulce nos da más tranquilidad, más satisfacción. Uy, ¿no será al revés? ¿Que le da a usted como la chispa? Será. Que es que estamos en el cine y hay que hablar bajito. Muy bajito, muy bajito. ¿Vosotros creéis que me van a reñir? No, no lo creo. ¿Por qué motivo te van a reñir? De todas formas son trozos de películas, ¿no? Sí. El ácido con un poquito de azúcar ya es divino, ¿no?
Pues ahí tienen ustedes cómo no solo a Elena Vélez le gusta cuando hay algún reportajillo así sabroso, sino además comprender las experiencias que viven. Eres tan dulce. Elena Vélez, estaba hablando de ti, corazón. Eres tan dulce, Elena Vélez, que llenas mi corazón de amargura. Y tú eres tan salado, tan requete salado, de verdad, ¿eh? Que te doy ácido al estómago, ¿no? A veces sí, a veces un poco... Acidez. Sí, acidez. Bueno, vale, no me amargues el programa. Vale. Oye, ¿cuándo empezamos? No ¿En sé, directo? nos tiene que dar el pie, Sonia. Elena Vélez, Toño ¿Qué? Velasco. Vale. ¿Tenéis un segundo para mí? ¿Tenéis un segundo para los manzaneros? ¿Para dónde? Para esa parte, Toño. Para la dirección del programa. Vamos a ver. No volveré a hacer. Nunca más, prometido. Dicen que son amigos, ¿eh? Oye, corazón. ¿Qué pasa? Y ahora que ya sabe lo que es lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y todo eso, ¿el arroz qué es? El arroz, pues podríamos... salado, también dulce. El arroz es que va con todo. Yo creo que con todos los sabores. Son granos. Grano a grano y con carne, con espinacas, con pescado, con lo que quieras. Eso ¿Qué también, pasa? Eso también lo sabes tú por... Que tú te has quedado con la cantinela de ayer. Oye, que sepan todos ustedes que más de una persona por la calle me ha dicho lo de las jornadas del arroz en La Gruta, en ese restaurante en Oviedo. ¿Ah, sí? Sí. Eres la culpable, me decían. Eres la culpable del hambre que yo pasé ayer por la noche viendo el reportaje de La Gruta. Pues hazle sufrir de nuevo, hazle sufrir. Bueno, pues ahí estamos viendo esas imágenes pues, de estos días, porque como les digo, dense prisa porque son hasta el domingo día 10 de este mes, último día de homenaje del arroz. Arroz con todo, ahí están viendo, pues, ¡ay, madre mía, Sonia, qué hambre! Fíjate, pedazo de paella con marisco, con todo lo que tú quieras. Bueno, además decir que en La Gruta, por supuesto, seleccionan los mejores productos para que les llegue lo mejor de lo mejor. Y eso sí, llamen con antelación porque se llena absolutamente todos los días. Tampoco me extraña, ¿eh? A mí no me extraña en absoluto. Bueno, nosotros, que somos muy curiosos, nos metemos hasta en la cocina, que se creen que estas imágenes se consiguen así de fácil. No. Nos metemos hasta adentro y lo queremos ver todo, esa preparación, con un gusto, con una delicadeza. Y vamos, que mira, que pota, Sonia, por favor. Yo lo quiero con pescado. Tú lo quieres, yo lo quiero con bugre, mira, precisamente. Bueno, hombre, yo en pescado me vale todo. Vale. Me vale así de sabor concentrado, de sabor ligero, en fin, me da igual. ¿Te da igual? O con verduritas. O también con me verduritas. gusta mucho con verduritas. Luego también no tienes por qué tomarte la típica paella. Puedes tomar pues un paté, puedes tomarte lo que llaman cocas, así sobre ¿Y un pan. caldoso? Y un caldoso. Ay, un caldoso, Los caldosos están riquísimos. Bueno, pues yo creo que podríamos ir el domingo, por ejemplo, que es el último día, así como para cerrar la semana. Pues sí. Y acabamos en La Gruta. Me parece estupenda idea. Eso sí, seguro que vemos a un montón de manzaneros que han ido allí. ¿Por qué lo han visto aquí? Pues me parece muy bien, pues de eso se trata, ¿no? Manzaneros, ya nos encontraremos por allí degustando de estas jornaditas del arroz. Ay, que sí, ¿eh? Ay, cómo son en La Gruta, ¿eh? Es que en La Gruta, bueno, y nos hacen espérate, sufrir, ¿eh? Porque tienen más jornadas. Bueno, Hay que nada. esperar. No se preocupen, que les iremos contando, ¿eh? Así nos la jugamos en la manzana. Sí, así vamos engordando poco a poco. No me hagas hablar de este tema, ¿eh? No te voy a hablar, no, ya lo estoy pasando yo bastante mal. Como Bien, para porque hablar. luego voy a acabar diciendo lo que está pasando de verdad y los manzaneros se van a enterar. Bueno. O sea que definitivamente nuestro proyecto de artista esta semana nada, ¿no? Hombre, yo creo que esta vez es más artista que nunca porque no ha aparecido. Que es lo Sí. que hacen las estrellas de verdad, las Eso está bien. megaestrellas. Eso está bien. Eso sí, cantar muy mal. Sí. No merecer estar aquí. Yo llamaba a Popstar directamente. Y nada, lo eliminamos, Lo pero eliminamos. El partido lo pierde por no comparecencia. Hombre, claro. Porque, amigos de la Gran Manzana, yo me pregunto, ¿dónde estará nuestro alevín de artista Joaquín Pájaro? Bueno, Sonia, que ya llegué. Ya ves cómo funciona esto del teletransporte. Si yo lo recomiendo a todos los que están en casa, dejar el coche y utilizar el teletransporte. Pues ¿dónde estoy? Pues me vine a hablar con Dani, un artista, entre comillas, se considera él, y yo creo que lo mejor que lo vayamos a conocer. Dani se dedica a manipular, digamos, tenedores, cucharas y ¿qué algo más?
Y bueno, cualquier trasto que sea así, me baso más bien así de materia prima, es pues esto, tenedores, cucharas y... La cubertería. Cubertería de la abuela que está ahí tan aburrida. tan... Le damos gracia, le doy pues otro tipo de vida, es como reciclar un poquillo, volver a reutilizar y tal, ese material que está bastante muertito y tal, pues sacarle brillo y darle otra utilidad, ¿no? Claro, todo el mundo en casa pues siempre, ¿quién no? Abre el cajón de la cocina y ve pues un tenedor. Y la utilidad que le damos nosotros pues es el filete, pues el comer con el tenedor. Pero Dani hace cosas como estas con un tenedor. O sea, un tenedor, ¿y cómo se le ocurre a Dani por primera vez el coger un tenedor de la cubertería del cajón y hacer, por ejemplo, como esto que es un 13 y con una vela? Bueno, pues nada, va surgiendo así, ¿no? Según te vas a lo mejor escarbando, ¿no? En tu mente y tal, pues sale este, sale otro y tal. Pero el principio de todo y tal, pues a lo mejor me acuerdo de una noche loca en la cual estuvimos cenando, bebiendo y bastante más, y siguiendo bebiendo. Y con los cubiertos acabamos, o sea, tan doblados nosotros como ellos, porque acabamos doblándolos y tal, ¿no? Y de ahí mismo salió una buena idea y tal, que dices, coño, pues... Empezasteis doblando así los cubiertos como en plan fiesta desmadrando aquella noche. Bueno, vamos a doblar como Uri Geller doblaba las cucharas mentalmente, pues vamos a doblarlas en plan a lo bestia. Y así surgió... Sí, así en plan tontería, ya te digo, o sea, en plan de señora que la pizza está dura, mire usted y tal, que se me dobla el tenedor o tal. Y de ahí pues surgió a lo mejor una lucecilla que vas buscando y tal y encuentras algo mejor que solamente esas risas, ¿no? Como las manos son lo que doblan lo más duro, ¿no? Y si pide a veces algún martillazo o algún con el alicate y tal, el alicate también soluciona, o sea, que muchas. No trabajamos nada con el calor. Yo pensaba que era a lo mejor trabajando con calor y deformando No, ellos doblan tranquilamente. Tú si coges un tenedor tal, lo que pasa es que no lo solemos hacer, ¿no? Doblarlo y tal. Pero doblan bien y tal, lo único que si por ejemplo hace mucho frío pues son un poco más quebradizos y tal, y si estás en casita con la estufita tal, lo pones ahí cerca para que se atempere, ¿no? Para que quede bien. Y luego nada, pues con las manos y alicates, con la herramienta que tenemos en casa. O sea, martilluco, sí, pero vamos. Cualquier persona que esté en casa y que coja el tenedor sin que se entere, supongo que la Sí, madre, claro. cuando se entere, si te queda así, pues a lo mejor pues no te dice nada tu madre, pero... Te queda tan guapo. Sí, yo voy a intentar coger un tenedor de casa y lo voy a llevar a plató a ver cómo me queda el tenedor. Y entonces con unos alicates, cualquier persona en casa, con un martillo, las manos y un poco de imaginación, pues puede llegar a hacer pues cosas como estas que vemos por aquí o... Sí, yo creo que un tenedor o cualquier cubierto que lo sacas del plano de comer, en cuanto lo sacas de ese plano puede ser cualquier cosa. Desde un rascador hasta vamos, un sujetapaños o un candelabro. Vamos, cualquier cosilla... Pero ya es cuestión de imaginación. Sí, ya te dejas llevar y... La cosa más rara que hiciste con tenedores, ¿qué puede ser? La cosa más rara... Pues dejar de comer con ellos para que al venderlos me irán de comer. Y una pregunta ahora que tengo que hacer es obligada es, ¿usas cubiertos a la hora de comer? Claro. ¿Y normales o...? De todo, uso estos tanto como los normales, como algunos que están sin usar casi, de solterona, de estas aburridas y tal, y dices, joder, está tan flamante que no se usó nunca. Veamos, a usarlo alguna vez y luego ya... Y cuando vas a algún bar, algún restaurante, alguna cena, algún bautizo, comunión o simplemente a picar algo y ves un tenedor, ¿no tienes la tentación de...? La tengo, pero por televisión no te lo digo. No es él, señor. No, señor, el que... Sí, usted, el del restaurante. No fue Dani el que le fastidió la cubertería aquella cena. No fue él. El mayor regalo que le pueden hacer es una cubertería, pero un peligro tremendo llevarle y dejarle una cubertería de plata y enseñársela. Hombre, para mí es un tesoro, ¿no? El que como un pirata encuentra un tesoro escondido, una cubertería para mí es materia prima para poder desarrollar a lo mejor miles de ideas que tengo por ahí o algunas ideas que igual están ahí esperando, ¿no? ¿Y te basas en...? O sea, ¿la gente te va cediendo tenedores que tiene por casa o te dedicas tú a comprarlos o los reciclas de cualquier otro sitio? Hay de todo. Pues los rastros los tengo rastreados. Los tengo bastante esquilmadillos, a veces me arrimo a un puesto y ya, oye, ven, que la semana pasada preguntabas o tal.
O también la gente que sabe que hago de esto y tal, pues si tropieza con algo de esto y tal, pues ya enseguida me llama. O alguna señora que le gusta algún trasto, pues dice que me lo cambia por tenedores que tiene ella sin usar por casa. Te dan 3 tenedores normales y tú le regalas uno decorado, ¿no? Puede ser, un buen trato, buen negocio, ¿no? sí, para mí sí. A ver, pues esto podemos doblarle los dientes de tal manera que los saquemos plano. ¿Qué tal? Uno. ¿Qué tal? Ahí. Hostia, me vas a hacer la competencia, ¿eh? Joder, de mí no se dobla. Este, por ejemplo, ya puede tener una estabilidad. Se le busca el queda equilibrio. torcido. Nada igual, porque... ¡Ánimo, colega! Y la gente, una obra de arte. Son 2 obras de arte. Sonia, supongo que ahora pues verás que puedo seguir otra semana más en el programa y aprendí yo de Dani a manipular tenedores, cucharas y a fastidiar una mano durante 15 días por lo menos. Los buenos artistas se pueden hacer en 5 minutos. Nunca mejor dicho. Pues bueno, Sonia, aquí tenemos las 2 obras de arte que hicimos en la mesa. Pues yo creo que ya no me queda mucho más tiempo porque me tengo que ir ahí al plató, al directo. Muévete un poquitín, Elena, que no entro en el sofá. Allá voy, teletransporte. Pero bueno. Transporta uno con el teletransporte, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Bueno, y esas exigencias, muévete un poquito. Es que no entraba, como vienes enfocado, esto del teletransporte es como la tostadora esta del anuncio te suelta aquí de repente y puedo caer encima de ti y encima de ti ya sabes que no puedo estar delante de las cámaras. Pero oye... Pero bueno, si no te puedes poner de lado, así, gírate así. Pero, que tienes un perfil tiene el perfil más guapo izquierdo que hay en este plato ahora mismo, Elena. Este perfil. Lo que pasa que ella no creo que se pero, Pajarón, estoy de acuerdo. Hay más... Izquierdo, hay más en concreto. Hay más postura. ¿Hay más postura? ¿Artista? Ah, sí, dígame, ¿qué le pareció? ¿Artista? Vean ustedes, pero bueno, ¿qué fui pasa capaz de hoy hacer aquí? Pero tú, como artista del ligoteo. No, sí, ya está ligada, sí, creo. Sí. Que nos dicen aquí, es que ustedes no lo oyen. Es que, nos dice un cámara, Alberto, quita la vaca. Y no le es que queremos quita la vaca. Estuve pensando entre mover a Elena y quitarla o quitar a la vaquita Mu. Vale, la vaquita Mu. ¡Ay, la vaquita Mu! La vaquita Mu. Esto fue la obra de arte. Esto fue la obra de arte mía, esta fue la que hizo él. Yo tenía que hacer algo parecido a esto. Sí. Y me salió esto, que yo creo que... Hombre, que parecer no se parece, pero quedaba chulo. Pero está bien, está bien. Entonces, como primera lección del día del primer día de curso, de tenedores, cucharas y utensilios de cocina, bien, ¿no? Está guapo, lo que pasa es que a partir de ahora invitarte a comer, no sé yo, ¿eh? Sí. Bueno. Silbando y tocando las palmas. Oye, en los restaurantes te van a mirar fatal. A mí, ¿por bueno, qué? Y los detectores de metales ni te cuento. Sí. Vete tú de viaje en un aeropuerto o algo. Dirán, aquí está el discípulo de Dani. Aquí está, Pajarón. Claro, además que ya aprendí cosillas yo. Lo que pasa es que tengo la mano mal porque parece que no, pero no es acero inoxidable, es acero y no se dobla, porque es horrible. O sea, es tremendo, tienes que ponerte encima de la mesa Pero bueno, bien, aprendí el primer día, el segundo día pues a ver a quién... Bueno, pues yo creo que como la cosa oye interés y la cosa va bien, además de que la cosa va a continuar, ¿no? Va a tener más oportunidades. Bueno, porque tú lo decides, yo soy aquí una mandada. No, tú tienes que dar también tu opinión. Mi opinión es que tú no haces nada bien, ni arriba ni abajo, ni de lado. ¿No? Mujer, pero sí, tú enseña tu perfil izquierdo. También como eres, Elena. Yo le veo con quiero mucha enseñar interés. mi perfil izquierdo hoy. Tiene un perfil... Sonia, que tiene hoy un perfil izquierdo esto, que se levantó ella con... Tengo el perfil izquierdo... ¿Te gusta el dulce? Sí. A ti, bueno, a ti ya sé a que mí te gusta el dulce, pero qué cosas pregunto. El caramelito. ¿A quién le voy a...? Ay, Vaquita Mu. ¿A quién le voy a decir nada?
Pues amigos, permítannos, vamos a darnos aquí todos juntos un homenaje, una dulzura. Buenas noticias para los golosos y golosas. Pastelería Caprichos ha abierto las puertas de su segundo establecimiento en la capital del Principado. No es una confitería cualquiera. Sus caprichos son elaborados por una familia de obradores con tradición en el ramo. Todo comienza con una historia de amor. Yo fui de vacaciones a Valencia Don Juan y me casé allí. Entonces mis hijos ya son collantinos, ya han nacido allí. Pero hay uno, tengo 3 hijos, y uno le tira mucho a Asturias, le tira a la tierra de su madre. Y un día vinimos a Oviedo y dice, mamá, ¿por qué no pongo yo aquí una confitería? Y digo, pues eso, ¿por qué no la ponemos? Y así. La pusimos, nos gustó, y ahora hemos puesto esta otra. Porque la primera que pusimos la pusimos en Bermúdez de Castro, que da en la otra punta. Y esta, pues nos gustó este sitio mucho. Arzobispo Visasola, nos encantó este sitio. Y bueno, pues aquí estamos. 30 años después, y también a causa del amor, el que uno de sus hijos le tiene a Asturias, Esther vuelve a Oviedo para regentar esta pastelería. Ingredientes de primera calidad, saber hacer y atención esmerada son las señas de identidad con las que se ha labrado una excelente reputación en el gremio. Eso y el exquisito y variado elenco de dulces de toda especie que deleitan el paladar de sus clientes. En Caprichos te diré una cantidad. Las tartas, tenemos tartas de todo lo que te puedas imaginar. Los mousses más finos, hasta la tarta de almendra, que tiene un éxito terrible, las tartas de hojaldre, de manzana, de charlota con mousse de chocolate, de todas. Tartas, una variedad de todo lo que nos puedas pedir. De Valencia de Don Juan, la antigua collanza de los textos medievales, donde creció la fama de esta familia de pasteleros, han importado, para que las disfrutemos en el Principado, las tartitas collantinas, todo un lujo para el sentido del gusto, cuyos secretos nos desvela Esther. Pues lleva lo que suele llevarse para la base de la tartaleta, el hojaldre hecho con mantequilla, y luego la almendra también. Predomina la mantequilla, que es lo que da ese gusto. Y nada, y la almendra fileteada por arriba, y es lo que es la tartita collantina. Almendra, mantequilla y hojaldre con mantequilla. Podemos llevarnos los dulces a casa, pero también degustarlos con placidez en el salón de té de la propia confitería, en un ambiente agradable y acogedor. Aquí en el salón de té pues tenemos chocolate, café, una copita de jerez y los pasteles que quieran. Y si nos piden para un bautizo, para una boda, para un restaurante, para lo que sea, pues nosotros servimos a todos. Estamos dispuestos a servir a donde nos pidan. A la reciente inauguración de esta pastelería, en el número 36 de Arzobispo Guisasola, estuvo invitado todo aquel que quiso acercarse a degustar sus creaciones. Si ustedes se lo perdieron, ahora es el momento de resarcirse. Que los pasteles es un auténtico capricho, tú lo has dicho, pues así quedó. Dele una alegría a su paladar en la Pastelería Caprichos. Amigos de la Gran Manzana, ¿cuántas veces han visto ustedes a Elena Vélez intentando levantarle la sección del zapping a Toño Velasco? Así, ¿verdad? Unas cuantas. Bla, bla. Bueno, pues aunque no lo consiguió, bla, bla, bla. Aquí tienen a Toño. Bla, 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 bla. Toño, la sección del corazón es mía hoy. Pero amordazada, maniatada, no, nada. Por la ventana. Le rompí los pantalones y no se atreve a salir. Ah, mira, ha estado bien esa idea. Le fastidié la cremayeruca y ya, como enseña chicha y bueno, es muy puritana y tal, ya sabes, pues bueno. Bueno, pues nada. Es la nada. mejor forma de quedarme con la sección. Oye, ni nada, bonito. Pero... que voy aquí, fui a ver si me los podía coser y no hay manera, No hay manera y llego Pero tarde. mira, es verdad, es verdad. Sí, están un poco... Bueno, ¿qué pasa? Primer plano a las lorzas de... Sí, sobre todo lorzas. de Elena Vélez. Sobre todo lorzas. Bueno, no entremos en intimidades, al menos personales, pero amigos, entremos en otras intimidades. Muebles Busgosu les ofrece esta sección. Las revistillas, que ya saben que los jueves hay ahí poderío intenso.
poderío intenso, que a ver si Toño Velasco nos ayuda Dos. a sacarle todo el jugo, Sabéis que toda yo la vengo aquí en chicha y la loza. concepto de experto en el mundo del corazón y bueno, pues todas las dudas que tengáis, yo intentaré suplirlas. Pues, Bien. como Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Por qué revista empezamos? ¿Cuál te parece la más interesante de los jueves? De Pues todas mira, las que pues así, de los jueves yo me quedaría con, como yo hoy estoy muy intelectual y hay? ¿Con cuál te lecturas. quedarías? Con el hola. Parece mentira. Olas Parece que mentira vienen del mar. que todavía Olas no que sepas. vienen, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? encantada. Bien. Elena Vélez, ¿tú? Yo, Toño Velasco. Un besito. Encantada. Porque es que esa parte de allá... Es que es el mundo del corazón. Es no, yo le voy a otra dar cosa. un beso también, ¿puedo? Venga, sí. Es que... Es que... Claro, es que... En fin. Bueno, vámonos con el hola, a ver si nos ponen la portada y comentamos. Sí, sí. ¿Os apetece? Bueno, pues hablamos de Janofa. De Janofa. ¿Ves? Ya estamos otra vez con los nombrecitos raros, por Dios. Ernesto de Janofa, que es que en alemán lo dicen así. Eso es Hanova. No, Janofa. Janofa. Bueno, que fue con Carolina, digo, porque ya se han marchado y, bueno, pues estuvieron aquí en España, concretamente en Extremadura, porque les gusta cazar. Sí. Les gusta la caza y estuvieron con los dos pimpollos mayores, los Casiraghi, con ¿Ves? Andrea y con Pierre, pasándoselo muy bien y cazando. Yo no me gusta mucho lo de la caza, ya ves tú, pero bueno, es un poco ya de todos los años la misma escena, cazando y ya como que aburre un poco. Es que ya lo sabes, va en el cuento. Va en el cuento. Princesa, comieron perdices y fueron felices. La verdad es que sí, dan un poquito de ya como de iba a decir asquito, queda un poco mal, pero es que... Tú di perezas y eso. Pereza. Sí, suple asquito y queda mucho mejor. Bueno, a mí lo que me ha extrañado es que Carlota no estuviera. ¿Qué pasa? Yo creo, que es que la niña ya es como lo de Chabeli cuando tenía 15 años, lo de niña mujer. Entonces ya debe ser que pasa un poco de los padres, que tienen novietes, y dice, anda, a Extremadura, vais vosotros. A me cazar, dejan en paz, a cazar. cazar. Me voy a la disco y punto. Yo me quedo aquí Claro, a la disco. en Mónaco, que hay mucha movida, y entonces pasa. Yo me quedo reventándome los granitos en casa y luego ya voy a la disco. Y luego ya voy a la disco, que para eso salgo en todas las portadas de las revistas, que son muy guapas. Tan buena, tan estupenda, tan espléndida, tan Casiraghi. Tan, que los figos son verdes. Bueno, y nos vamos de Lola. ¿A qué revista nos podemos ir, Toño? Pues mira, nos podemos ir a lecturas ya de una vez. Tú dices lecturas porque sabes que la tengo yo aquí encima de la revista, de la pierna, y entonces eso. A ver, Mercedes Milá tal cual es. Dios mío, qué afrenta. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues dice, Eso parece titular de interview. Dice, estoy orgullosa de mis arrugas. Lo arriesgaría todo por una gran pasión y los concursantes, refiriéndose a Gran Hermano, no deben perder nunca la dignidad. ¡Ja! ¿Qué pasó ayer en la piscina de Gran Hermano? Pues menudo pasó? lío. Pues que hubo un folleteo en la piscina. Estás muy tú hoy, muy lanzada. Sí. Entre Mario, que es el chico argentino, y Ana, que es la chica nueva que parecía que estaba un poco apartada, que nadie le hacía caso, que pin, que pam, tacatá. Pero un pim pam pum después Un de... pim pam pum, que una de las Una concursantes, cañaca. Inma, estuvo llorando en el confesionario porque resulta, Toño, que estaba enamorada de Mario. Pero es que qué pasiones levantan estos. Levantan unas pasiones que son increíbles. Bueno, Se adoran. se adoran que tienen calentones, y eso que estaban en la piscina, que está fresquita. ¡Son pobres! Ay, Dios mío. Están todos mezclados, yo me hago un lío. A ver, O sea, ¿qué lío te hace, Sonia? Luego unos cantan, están al principio... ¿No? No, eso son Operación Triunfo y esto es Gran Hermano. Bueno, hablamos de otro tema así rapidito que está en lecturas. Raquel Mosquera, que se ha operado el pecho. Y me diréis, ¿para qué si ya tenía mucho? Es que se ha quitado, se ha reducido, porque al parecer tenía tanto peso la pobre mujer que le había salido una hernia discal. Fíjate, mujeres del mundo. ¿Pero por una favor. hernia discal en dónde? Pues le había salido una hernia discal del peso. Eso quiero decir, no en dónde, sino por qué. Por el peso delantero. Es una hernia Ya, discal, ya. viene a ser una hernia de disco y que puede ser de vinilo o puede ser de CD. Ah, vale. No, por el CD ya no. No, pero vamos, era De por MP3. Lo del contrapeso, ¿no? Lo que no... El contrapeso. Entonces se ha Ya. quitado, no sé si hay unas 3 tallas, y luego ha aprovechado también para quitarse otra hernia que tenía en el vientre, en serio, y tuvo, a mí no me hace ninguna gracia, y fue una operación de 8 horas. Estuvo la Es pobre que claro, Raquel ya de paso, ya que te quitas tetas, pues ya te quitas las hernias que tengas, de paso. Ya te vas quitando. Te has quitado- mientras te hacen la pedicultura, te quitan los callos, te quitan las hernias, te quitan tetas y luego ya te ponen, pues no sé,
de patitas en la calle porque estás hecha un cuadro, hija. Alguien te pueda mirar siquiera. Bueno, vamos a pasar ya de lecturas, que está Toño como cogiendo carrerilla, ¿eh? Y empieza ya a desvariar. Y nos vamos cada a vez me gusta más, si puedo hacer este interludio, esto del corazón, ¿eh? De verdad. ¿Te gusta? Sí. Mira qué portada, Toño Velasco. Miren todos ustedes, 10 minutos, esa cara, esos hoyuelos inconfundibles, esa sonrisa... Esa cicatriz. Esa calvicie inminente, diría yo, que es Carlos Lozano, presentador de calvo, de Operación Triunfo. Y dice, reconozco que soy machista y posesivo. Claro, eso es lo que se llama, en el argot cotidiano, cagarla. Pues no, a mí me parece muy sincero. Oye, eso es una manifestación de tu más íntimo ser. Justo lo que yo estaba diciendo, cagarla. Sí, vale. Bueno. Oye, pues en el caso de Carlos Lozano... Pues le va bien de momento con su novia, con Mónica. Pero se pelean mucho y que sí, que no, que te quiero, que no te quiero, que... Muchas veces. No entiendo yo mucho. Si él dice que es machista y posesivo y rompe muchas veces, que ella pasa, que ella folclorea por ahí, por los mundos de Dios. Por los mundos de Yupi, sí. Yo creo que más bien él, además está rodeado de tanta chica, tanta triunfera, tanta cosa, que se le va un poco la... ¿sabes? La operación de Lozano sé sí. yo dónde... Ahora te digo yo, que tiene que darse prisa, porque es más bien la operación gafada. O sea, cualquier día se nos pierde alguno por el camino, porque entre que a uno le da un cólico nefrítico que no era cólico nefrítico, que era tendinitis y no sé qué. Que si se cae el andamio, que no estaba Bustamante, por cierto, me extrañó bastante cuando se cayó. Pero... Precisamente por eso. Precisamente por eso. Y luego hay otra teoría que es la que dice que ese andamio lo construyó Bustamante. Sí, pues sería por eso que era de mala calidad. Bueno. También como sois pobre, Busta, que es el preferido de Vélez. ¿De verdad? No me acordaba ya de aquella faceta mía de Bustamante. Todavía no tengo yo preferido aquí en esta nueva... Date tiempo, Elena Vélez, Enrique Anún no me gusta nada. Pero si el que te gusta es el profesor, que me lo dijiste a mí. Bueno, ya lo sé, que a mí me gusta el profe, pero digo de los alumnos. Ojo, amiguitos del espacio exterior, apasionadamente. Sí, sí, sí. O sea, es que tiene la carpeta como una puber llena de fotos de ¿Como todos. una qué? Puber. Vale, nada. Pues ya ven ustedes cómo está el porterío, digo, las portadas, ¿no? Sí, del corazón, unos de caza, otros como cazadores de féminas, ahí Carlos Lozano, la que se deja las hernias por el camino. Bueno, pues que no les decía yo que intimidad es saber las ailas, en el corazón, claro. Muebles Busgosu les ha ofrecido esta sección. Y del mundo del corazón saben que está lleno de grandes artistas, no lo digo por los que hemos visto hoy precisamente, sino porque en muchos casos pues, son los que hemos visto primero en las grandes pantallas. Vamos, los del cine. Hablando de cine, Juan Vigil tiene muchas cosas que contarnos hoy, así que en unos minutos le vamos a recibir y a ver cómo están las carteleras, ¿vale? Amigos de la Gran Manzana, todos los jueves tenemos una cita con el mundo del cine. Cines Yelmo Cineplex les ofrece esta sección. Y sobre el mundo del cine, quien nos cuenta las novedades es Juan Vigil. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas noches. Buenas noches. Día de preestrenos, o sea, predía de estreno. Sí, esta semana hay algún estreno interesante. Vamos a comentar varias cositas, tenemos muy poco tiempo hoy, con lo cual vamos a ir muy rápido. Venga, estupendo. Antes que nada, para que no nos quede en el tintero, vamos a dar el nombre del ganador del sorteo de la semana pasada de las entradas del cine. Bien. Si recordamos, habíamos dicho que nos mandaran un correo electrónico con una película de terror que les haya gustado y por qué. Bien. Bien, el ganador, y además la cosa tiene gracia, es Francisco Fernández Garrido, de Oviedo. Y la cosa tiene guasa porque me ha dicho que la película de terror que más miedo le ha dado ha sido E.T. Francisco. Y en el correo me dice
que todo el mundo le parece una película simpática y tal, pero que si él llega a casa, abre un armario y se encuentra ese bicho que le da cualquier cosa menos ternura y cariño. Hombre, así en una primera impresión, mira, casi que le entiendo. Pues para Francisco Fernández Garrido, las 2 entradas para cualquier día, para cualquier sala de los Yelmo Cineplex. Bien. Y para esta semana, ¿qué podemos decir? Bueno, pues nada, simplemente que nos manden un correo a juanvigil@e-milio.com comentándonos, un pequeño comentario de unas 5 o 10 líneas, cualquiera de las películas que ahora mismo estén en cartel. Vale. Y aquel comentario más simpático, un poquitín más curioso, pues les daremos otras 2 entradas para los Yelmo. ¿De acuerdo? Estupendo. Eso es el sorteo. Vamos a comentar alguna peliculilla que esté en cartel y vamos a ver si podemos ir viendo del tirón los trailers. Venga. A ver, cositas que estén estrenando. La última secuela de Halloween. Halloween Resurrección. Oh. Bien, la semana pasada fue el de la noche de Halloween. Sí. Y bueno, esta es una secuela que no merece absolutamente la pena para nada. Uy, chico, así dicho de claro, así. Así de claro. Es que casualmente la semana pasada vi la anterior secuela. ¿Y cómo acababa? Bien, pues al asesino, Michael Myers, la actriz principal, Jamie Lee Curtis, le cortaba la cabeza. Y aquí Resurrección. Y cae a la cabeza por un barranco. Y ahora nos saltan con esta secuela. Y yo no sé qué se pueden inventar para resucitar aquí al asesino, a Michael Myers. ¿De qué va la cosa? La cosa va, pues, una especie de Gran Hermano. Una cadena de televisión se mete en la casa del famoso asesino en serie Michael Myers y retransmite para internet, y retransmite por una cadena de televisión, pues esa noche de Halloween, esa noche terrorífica. ¿Y qué es lo que pasa? Bien, pues que aparece por ahí, cómo no, el Michael Myers resucitado y se empieza a cargar a diestro y siniestro a todos los que aparecen por ahí. Es una pena cómo se puede prostituir una serie de películas de terror tan interesantes como la saga de La noche de Halloween, la primera película de John Carpenter, y es una pena, vamos, cómo la cosa va degenerando. Es como el primer Viernes 13, que estaba bien y luego se va degenerando y pues sí. Bien, otra cosita, El Imperio del Fuego. Eso suena mejor. Sí, es una película de dragones. Está simpática, está entretenida, no es nada de otro mundo. Sigue mucho la línea de Mad Max, del Mensajero del Futuro. Cuidado que esta película parece que es más rica, parece que es con más presupuesto de lo que en verdad es. O sea que lo han aprovechado muy bien, ¿quieres decir? Tú vas a verla y te encuentras otra cosa distinta a lo que esperas. Es más pobretona de lo que en verdad parece. Lo digo porque vemos unas imágenes en la cartelera, pues unas imágenes de todo Londres destruido por un fuego, por unos dragones, y parece que va a ser súper espectacular y tal. Y bien, no está mal, está simpática. ¿Y de qué va la cosa? Bien, pues resulta que durante miles de años los dragones han estado durmiendo y despiertan. Sí. Entonces, bueno, pues se hacen con el control del planeta y tal, ¿no? Solamente creo recordar, porque la vi hace ya una semana, que había un dragón hembra y que los demás eran dragones machos. Entonces la cuestión pues era acabar con el dragón hembra para evitar... Y así... Sí. La aventura simpática y tal. Bien, nada de otro mundo. Tampoco, si no la vamos a ver, tampoco pasa nada. Ahora Chico, sí. ¿pero qué recomendaciones nos haces? Bien, vamos. No, estamos haciendo un poco de cartelera, luego iremos con la recomendación. Bien. Esta sí ya me gustó un poco más. Deuda de sangre, la última de Clint Eastwood. Vamos a ver un tráiler muy rápido, es un teaser que apenas dura 40 segundos. Vale. Y bueno, Clint Eastwood es Clint Eastwood. Clint Eastwood, las últimas películas, ninguna son obras maestras, pero ninguna es tan mal. Ajá. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un policía que persiguiendo a un asesino sufre un infarto, entonces le tienen que hacer un trasplante de corazón. Vaya. Se entera quién es la donante de ese corazón que lleva ahora Clint Eastwood encima, y entonces se entera que esa mujer ha sido asesinada, y un poco casi por hacer un favor y tal a la hermana de esta señora, la cual lleva su corazón encima, pues investiga el asesinato y tal, ¿no? Es un poco de ritmo lento, está bien, no hay sorpresas, y lo mejor de las películas de Clint Eastwood es que son películas thriller, son películas policíacas, sin grandes efectos especiales, sin grandes explosiones, un cine, digamos, más clásico. Me gustó y me lo pasé bien. Bien. Eso lo que había en cartel. Y la recomendación, sí, ya que creo que podemos ir a ver, que tiene varias garantías, todavía no la he visto porque se estrena mañana, pero que está funcionando muy bien y la mayoría de las críticas son positivas, es El caso Bourne, de Matt Damon, una película de espías. No al estilo, estamos viendo en el tráiler, no al estilo de James Bond, de muchas explosiones, muchos disparos, mucho espectáculo, mucha pirotecnia, sino un poco más al estilo europeo. Ajá. Está rodada está en París, está en Italia, bueno, en varios sitios, en Praga, creo recordar también que hay alguna escena.
escena y es una de ellas menos exagerada. Más guión. Sí, entonces, más guión, más historia, no tanto de efectos especiales, aunque sí que hay alguna escena así un poco, digamos, de explosiones y tal. Y rápidamente, ¿de qué va? Bueno, pues un agente, queremos creer que es un agente de la CIA, tiene amnesia y tiene que recordar un poco qué es lo que ha pasado y tal, y sigue mucho la línea de Con la muerte en los talones de Hitchcock. Ah, bueno, Y bueno, como es no una buena tenemos- referencia, sí, oye. y yo creo que sigue un poco, digamos, en la línea de cine de acción clásico, pero sin tantos efectos especiales, disparos y explosiones. El caso Bourne está interpretada por Matt Damon. Y como curiosidad, y ya con esto terminamos, aparece Brian Cox, es el actor que habíamos comentado hace 2 semanas, que interpretó al primer Aníbal del cine. Ah, sí, claro, claro. Entonces, cuando vean los títulos de crédito Brian Cox, que se fijen que ese actor fue el primer Aníbal en la primera versión del Dragón Rojo, que se llamaba Manhunter. Aníbal, Y yo Aníbal. creo que no se puede decir más cosas en menos tiempo porque ya no puedo ni hablar, tengo la boca seca. Eres la precisión cinematográfica en persona, Juan Vigil. Pues y me no alegro. sabes qué bien nos vienen los manzaneros, porque hacemos radiografía de cartelera y ahora vamos a poder elegir. Así que, ya saben, con Juan nos vamos al cine todas las semanitas. Cines Yelmo Cineplex les ha ofrecido esta sección. Vayan ustedes también al cine y luego por mail ya nos cuentan qué peli les ha gustado más, por qué, y a ver la semana que viene quién se lleva el gato al agua, digo, las entradas al bolso. Juan, disfruta tú también de la sala oscura. Nos veremos en el cine. Sí, claro que sí, gracias. Hasta la semana que viene. Manzaneros, la semana que viene también con todos tenemos una cita. El martes, ya saben, mañana tómbola, aquí, ahí, a estas horas. Disfrútenlo, que luego ya cotillaremos al respecto, ¿de acuerdo? Venga, hasta el martes.